Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Les voy a hablar sobre el origen de la educación adventista. En las escuelas no adventistas, en las universidades no adventistas, nos enseñaron que la educación se originó con los griegos filósofos, ¿no es así? Pero como adventistas del séptimo día tenemos un pensamiento muy diferente a eso. Creemos que se originó allá en el cielo, en el huerto del Edén, cuando Jesús creó a Adán y a Eva. Adán y Eva abrieron los ojos, vieron a Jesús. Jesús les dijo: yo soy su creador. Desde ahí fue que Jesús les fue enseñando a Adán y a Eva, ¿ya? Las verdades, ¿no? que Jesús mismo tenía para ellos. El maestro de Adán y Eva fue Jesús mismo. El libro de texto fue la naturaleza y el aula fue el huerto del Edén, ¿ya? Mientras Adán y Eva comprendían la anchura, la longura, la profundidad del amor de Dios, los ángeles los visitaban y ellos al formar familias, a tener hijos, ¿no? Al reproducirse, ellos también, Adán y Eva también tenían que enseñar a sus hijos, ¿no? Lo que aprendían del Creador, del Hacedor. Entonces ese era el plan original de Dios para nosotros. Pero desobedecieron a Dios, transgredieron, pecaron. Y entonces Dios, ni siendo tan misericordioso con nosotros, ahora estando aquí en la tierra, nos ha mandado instrucciones divinas, instrucciones inspiradas por el Espíritu Santo a nuestra querida hermana Elena G. White, quien ella habla, ¿no?, sobre el plan de Dios que tiene para nuestra vida, sobre cómo debe ser la educación adventista aquí en el, aquí en la tierra, con las universidades, con las escuelas que tenemos. Entonces, siguiendo el plan de Dios, ¿ya? Siguiendo las instrucciones de Dios mediante el espíritu de profecía, mediante la Biblia, vamos a distinguirnos como universidad, como escuela, ¿ya? Para educar a los niños, a los jóvenes, no solo para este mundo, sino para el venidero, ¿ya? Estamos ahorita en la primaria, y cuando vayamos al cielo vamos a estar en la secundaria, y vamos a seguir progresando en conocimiento, estando aún en la universidad celestial, para comprender cuál es la profundidad, la anchura y la longura del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora sobre la primera escuela adventista. Vamos a hablar sobre nuestro pionero en la educación adventista, Harper Bell, quien en el año 1867 estableció la escuela particular para los niños de Battle Creek, Washington, Estados Unidos. Ya mientras él estuvo trabajando ahí, editó la revista Youth Instructor. Ya estuvo de superintendente de la escuela sabática allá en Battle Creek. Mientras él estuvo trabajando, Elena G. White recibió una visión respecto a cómo estuvo trabajando Harper Bell, y ella no le dijo: Harper Bell, estás trabajando con tus fuerzas, no estás trabajando con el Espíritu Santo. Entonces, incluso los padres se quejaron de los alumnos, ¿no? De los alumnos se quejaron con Harper Bell diciendo: eres muy duro, eres muy rígido. Ya, fue así como Harper Bell dejó la escuela de Battle Creek ya en el año 1871. Y Elena G. White en el año 1872 le mandó una carta y le dijo: Harper Bell, regresa, se va a establecer una escuela en la imprenta Review and Herald, ya el 3 de junio, ¿no? Se estableció de 1872 ya formalmente, y ahí Harper Bell con 12 alumnos comenzó, ¿no? Continuó con su enseñanza. Y en el año 1886, perdón, 1874, se mudaron de Battle Creek
perdón, de Review and Herald a Battle Creek. Y ahí se mudaron, bueno, fueron allá. Y entonces Harper Bell estuvo como profesor de inglés, ahí estuvo como director, perdón, Sydney, él estuvo allá. Él estuvo allá y él fue muy liberal con su trato, con sus reglas, ¿no? Y entonces Harper Bell se molestó y dijo, no, McLaren, eres muy liberal, hay que ser más duros, más rígidos con los muchachos. Entonces en ese choque, el NG de White les mandó una carta y les dijo, ustedes están, no están manejando bien la escuela, Dios no está viendo con buenos ojos lo que ustedes están haciendo. Y entonces fue ahí que en el año 1881 recibió, ella escribió esa carta, ¿no? Y en el año 1886, me parece, ella, perdón, Harper Bell dejó la escuela en Battle Creek, McLeod también se fue, y en ese año, todo ese año estuvo, no hubo clases, ¿no? Todo ese año, y a fin de año recién se reabrió la escuela. Ya Harper Bell volvió y otras personas también estuvieron en la dirección de la escuela allá en Battle Creek, y aún sigue allá en Battle Creek la escuela hasta hoy en día, ya la Universidad de Andrews también. Entonces, aunque haya habido muchos tropiezos, muchas caídas con las direcciones, con los directores, con los profesores, aún así Dios estuvo manejando la institución, la educación, ¿no? Preparándolos no solo para este mundo, sino también para el venidero, hasta que Jesús venga. Vamos a pasar a nuestro siguiente compañero. Vamos a escucharlo. Hola queridos amigos, muy buenos días. El tema que me ha tocado a mí es docentes de la educación. Para esto yo quiero sacar solo 3 puntos claves, quiero hablarles solo de 3 puntos claves sobre los docentes de la educación, ¿no? Ahora, ¿qué es docente? Docente ya sabemos que es un profesor, ¿no? Ahora, eh, ¿dónde nace lo que es nuestro maestro? Saben, nuestra primera escuela es nuestro hogar y los maestros son nuestros padres. ¿Por qué nuestros padres? Porque ellos son los que nos enseñan cosas. Cada día que pasa ellos siempre van a estar apoyándonos. Cuando el niño crece, son los padres que les enseñan a caminar, ¿no? Alguien decía de que la educación parte desde el hogar. Y es verdad, ¿no? Segundo punto. Segundo punto es, ¿qué cosa debe enseñar el profesor? Miren, el profesor lo que debe enseñar es, ¿no? El NG de Huay dice, debe enseñar a contar, debe enseñar a leer los abecedarios y muchas cosas más. Pero lo más importante debe enseñar es sobre la palabra de Dios, sobre el amor de Dios. Eso es el punto más clave, lo que debe enseñar el profesor. Tercero, lo que el profesor debe enseñar, tercero, ¿qué cosa debe frenar o qué cosa no debe permitir el profesor? Miren, lo que el profesor no debe permitir es que los estudiantes estén hablando malas palabras en la unidad educativa, dentro del salón. El profesor no debe permitir esas cosas. ¿Por qué no debe permitir? Porque si permitiría, eh, el colegio, la escuela padecería semejante a los de afuera. Por eso, el colegio adventista debe reflejar, es por eso que el docente tiene que capacitar, tiene que poner a su mente del joven o señorita que está en la educación adventista. Miren, terminando este punto vamos a ir al siguiente tema,
la primera universidad la primera universidad en el mundo. ¿Cuál fue la primera universidad en el mundo? Miren, fue fundada en el año 1874 en Estados Unidos. ¿Qué más? Fue fundada por los adventistas del séptimo día y la universidad fue creciendo poco a poco. Poco a poco. Ya habíamos dicho, ¿no? La universidad fue fundada en el país de Estados Unidos en el año 1874, no te olvides, ¿no? Y saben, el lema que me ha gustado más de esta universidad es esta, y quiero compartir contigo. Dice así: buscar el conocimiento afirma la fe y cambia al mundo. ¿Ve que es maravilloso? Y miren, con esto quiero terminar, ¿no? Con este lema que es muy bonito, la verdad. Y es verdad, la educación cambia el mundo. Y culminando, quiero pasar a mi compañero que también va a impartirles más sobre este tema. Bien, ahora continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de lo que era la crisis dentro de la educación adventista. A veces podemos llegar a pensar que por el hecho de que son unidades educativas o universidades en general, la educación adventista no llega a sufrir de crisis. Pero nosotros como adventistas debemos de reconocer que esto es algo muy cierto, que la educación adventista sufrió muchas crisis. Década tras década, el porcentaje de jóvenes adventistas va disminuyendo poco a poco. En el año 1945 podemos ver cómo dentro de los colegios adventistas había una cierta cantidad de cada 100 alumnos, tan solo 25 eran provenientes de hogares adventistas. Pero vamos a recorrer un poco más adelante. En el año 2000 podemos ver que nada más eran 9 de cada 100 alumnos adventistas. Entonces podemos ver cómo cada año, cómo década tras década, los alumnos y toda la parte estudiantil ha ido disminuyendo. Y que la gran mayoría que asisten a estos colegios y a las educaciones adventistas no son provenientes de hogares cristianos. Bien, muchas veces nos vamos a llegar a preguntar, y más aún los padres de los alumnos adventistas, de cuál es la importancia de la educación adventista. Porque yo debo de invertir una cierta cantidad de dinero para la educación de mi hijo y más aún en la educación adventista. Pues bien, la educación adventista nació en la matriz de una visión clara apocalíptica y ha estado muy sana cuando el significado del mensaje y la misión adventista son una prioridad consciente dentro de los niños y de los adolescentes. Mas, sin embargo, cuando esta realidad se pierde de vista o tiene una importancia secundaria dentro de las familias, no es una sorpresa de que aumente el número de padres adventistas que llegan a la conclusión de que enviar a sus niños a la escuela bautista o a una escuela cristiana comunitaria son opciones válidas. Así que la educación adventista es importante solamente si es verdaderamente adventista, porque si no lo es, puede ser vista como una alternativa para los padres, como otros sistemas de educación, pero no necesariamente la más importante, y por lo tanto no es digna de un sacrificio financiero. No hay nada de mayor importancia que la educación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. La iglesia debe de despertarse y manifestar un profundo interés en esta obra, porque ahora como nunca antes, Satanás y su hueste están determinados a alistar a la juventud bajo el negro estandarte que conduce a la ruina y a la muerte. Como dice en el artículo de George Akers, 7 razones por las que debo enviar a mi hijo a una escuela adventista.
Los profesores amarán a mi hijo. 2. Se enseña la Biblia allí. 3. Los alumnos son introducidos en la familia de Dios. 4. La inspiración es la fuerza motivadora. 5. Mi hijo tendrá profesores competentes y conseguirá una buena educación. 6. Mi hijo será disciplinado de una manera redentora. Y por último, el ambiente es el campo escolar, es edificante. Estas son las 7 razones por las cuales nosotros debemos de enviar a nuestros niños a las escuelas adventistas. Muchas gracias.